Ok. This call is now being recorded. Esta, ¿se me escucha bien? ¿Aló? ¿Aló? Ok. Esta es la conferencia 14 de fase B, 3 clases de tantrismo. Y aquí el objetivo de esta conferencia es comprender a profundidad lo que es el tantrismo y los 3 tipos de tantrismo que existen. Esto nos habla de la revolución de la conciencia como el segundo factor, que es el nacimiento espiritual, y la creación de los cuerpos existenciales del ser, que es con la energía sexual. Entonces, el tantrismo es la práctica de sexo. Un tántrico, perdón, es la persona que practica sexo, que está utilizando la energía creadora sexual. Y hay 3 tipos de tantrismo, que son 3 tipos distintos de sexo. Y puesto que la energía sexual es la energía creadora que destruye y o construye, se relaciona con la magia, porque con el sexo se puede hacer diferentes tipos de creaciones. Y aquí vemos por qué la gran batalla entre magos blancos y magos negros tiene su raíz en el sexo, que sube o baja, convierte en ángel o en demonio. La serpiente de bronce, que sanaba a los israelitas en el desierto, y la serpiente tentadora del Edén, se combaten mutuamente. Estas son las dos tantras opuestos. La primera es la que asciende, es la del tantrismo blanco, es la energía sexual que asciende por la columna. Los que practican la magia blanca sexual no derraman el semen jamás. Y la segunda es la del tantrismo negro, que es la que desciende. Esta va hacia el órgano cundartiguador, que es hacia los infiernos atómicos del humanoide, y estos son los que practican magia sexual negra, y estos derraman el semen. Vemos que hay 2 formas de crear, o negra o blanca, y por esto es importante saber qué es lo que estamos creando, porque tántricos son todas las personas que tienen sexo. Lo que hace la diferencia es el tipo de sexualidad que se está practicando. Por eso es tan importante conocer las características de los tipos de tantrismo que existen para poder diferenciarlo, definirlo y saber a profundidad lo que es el tantrismo. Y existen 3 clases de tantrismo, que es el negro, el blanco y el gris. Comenzamos definiendo lo que es el tantrismo blanco. El tantrismo blanco únicamente desarrolla el fuego trascendente. Aquí jamás se llega al orgasmo o a la eyaculación, se expulsa el semen. La energía sagrada jamás se derrama, y aquí el mago blanco con la energía creadora sexual se regenera, enciende el fuego del Kundalini, que es el fuego del Espíritu Santo, con el propósito de la creación de los cuerpos existenciales del ser, para tener una representación en las diferentes dimensiones de la naturaleza. Esta práctica es siempre entre un varón y una mujer, que es un falo dentro del yoni o vagina. Esto jamás es fuera, y jamás incluye fornicación o infrasexo de cualquier tipo, ya sean orgías, tríos, sexo anal, sexo oral, ni o entre personas del mismo sexo, ya sea con 2 varones o entre 2 mujeres, y siempre debe estar presidida por el amor, la fidelidad y la castidad. Esta práctica siempre se debe realizar con una pareja estable del sexo opuesto. No puede haber una unión por conveniencia personal o con sentimientos de odio, de resentimiento o emociones negativas, porque aquí el objetivo es el amor, el respeto. En esta práctica es la magia sexual, el tantrismo blanco. Lo primordial es la castidad, porque la energía sagrada sexual jamás se pierde. Y esta es la clave para el éxito de esta práctica, jamás perder la energía.
Y la clave es la conexión falo-útero sin eyaculación del esperma sagrado. Entonces, el método para el tantrismo blanco es, lo primero, primer paso es asegurarse que el espacio o el ambiente de la recámara donde se va a practicar esté libre de energías o entidades negativas que puedan interferir al hacer esta práctica. Sin protección equivale a fracasar por las energías o entidades que no quieren que esta práctica tenga éxito. Entonces, lo primero es hacer la conjuración del belilín para limpiar el espacio. Ya una vez limpio el espacio, se prosigue con el círculo mágico para sellar y proteger el espacio. Después, el siguiente paso es la súplica de asistencia al Padre Interior y a la Madre Divina de cada uno para que la práctica tenga resultados positivos. Se hace con las propias palabras, haciendo la petición desde el corazón. El tercero, se prosigue después a prender el fuego. Esto se hace suave, con movimientos suaves, nunca son bruscos, caricias y besos, hasta lograr una perfecta lubricación del yoni femenino para la penetración con el falo. Esto cuando después se da la conexión o penetración del lingam yoni, que es el pene y vagina. Cuando se establece esta conexión, entonces se procede a transmutar esa energía sexual a través de un proceso respiratorio que consiste en 3 etapas. Primero es la inhalación. Esto es, se inhala por 20 segundos, se imagina la entrada del aire a los pulmones y luego se lleva hasta las glándulas sexuales. Segundo paso es la retención del aire por 20 segundos. Y aquí se imagina cómo se siente como un hilo de oro. Estos van a ser como los vapores de oro que van a ascender por la columna. Se van a imaginar así, vértebra por vértebra, desde el cóccix hasta el entrecejo. Y en este ascenso hasta el entrecejo, en este proceso es la regeneración donde, permítanme un momento. Perdón. En la retención del aire son 20 segundos. Aquí entonces se imagina este hilo de oro, aquí para el sabio imaginar es ver. Entonces asciende vértebra por vértebra hasta el entrecejo, como dije, y en este ascenso hasta el entrecejo, aquí el proceso empieza, la regeneración, donde se hace la fabricación de los 2 primeros cuerpos solares, que es el cuerpo físico solar y el cuerpo vital solar. En los siguientes cuerpos solares, cuando ya se llega a la creación del cuerpo astral, mental y casual, el ascenso llega vértebra por vértebra, ascendiendo por la columna hasta el entrecejo, y de allí desciende en la clave del sol hasta el corazón, que esta es como la figura de una nota musical por su figura. Entonces, ahora, al llegar a la exhalación, son 20 segundos, se mantraliza el mantra I-A-O, una sola vocal a la vez, y esto es una vocal por cada proceso respiratorio en el siguiente orden. Primero es I, al exhalarse, es todo el procedimiento, se inhala 20 segundos, retiene y se dice I. Después, el segundo ciclo o procedimiento siguiente vocal es A. Y el tercer procedimiento es O, la vocal O así alargada. Entonces, este procedimiento se va a repetir cuantas veces sea necesario para transmutar la energía sexual. Si la potencia empieza a caer, que es cuando el hombre pierde la erección o la mujer la lubricación, se puede mantener esto con caricias y movimientos suaves para recuperar esa potencia, nunca con movimientos bruscos, y aquí es por eso que es tan importante la concentración y la voluntad
lo primordial es no distraerse, no concentrarse en la pareja, pero en los propios órganos sexuales, y el ascenso por la propia energía, no en el de la pareja, y esto para no perder la energía. Cuando se pierde la potencia, se pierde termina la práctica, se debe retirar y terminar la práctica de suprasexo sin derramar la energía creadora sexual. Esto es jamás sin eyacular ni llegar al orgasmo. Esta es el éxito de la práctica, es terminar sin jamás derramar la energía. Algunas recomendaciones son esperar un lapso mínimo de 20 a 24 horas para la próxima práctica de magia sexual, que esto es una vez al día. No hacer esta práctica durante el periodo menstrual, no usar anticonceptivos o durante el embarazo o periodo de lactancia, esperar un mínimo de 2 horas para bañarse, porque la energía se acaba de transmutar. Aquí es contraproducente porque el cuerpo está caliente, está magnetizado, y el contacto con el agua en corto tiempo puede ser perjudicial y no es prudente. Entonces, aquí con paciencia y perseverancia se logra el éxito. El fuego ascendiente aquí tiene el poder de despertar los chakras y abrir las 7 iglesias del Apocalipsis de San Juan. Y esto nos lleva por el camino de la autorización íntima del ser. Aquí lo que realmente sirve es el tantrismo blanco. Es lo único realmente trascendente. Entonces ahora tenemos el tantrismo negro. Aquí en el tantrismo negro, tantra negro, se busca es el despertar de la serpiente ígnea en su forma estrictamente negativa, que esto consiste en el despertar en forma descendente. Aquí es donde hay una conexión entre Lingam y Yoni, pero con ritos mágicos, negros de todo tipo. Hay eyaculación seminal. Aquí el mago negro busca expulsar la energía con todo tipo de degeneración sexual, con aberraciones, orgías, sexo oral, sexo anal, masturbación, todo tipo de aberraciones para expulsar su energía. Y aquí la característica del tantrismo negro es que se tiene conocimiento del poder de la energía creadora sexual. Y aquí el tántrico negro sabe lo que hace, así como el mago blanco, el tántrico blanco lo utiliza para hacer creaciones superiores. El tántrico negro o mago negro lo utiliza para fortalecer ese órgano contractivador, para crecer el ego y avanzar en grados de anagarika o demonio, porque aquí evidentemente el fuego sagrado se precipita desde el cóccix hasta los infiernos atómicos del hombre, porque el mago negro reabsorbe el semen después de haberlo expulsado, y aquí en esta práctica el resultado es fatal, porque el semen, después de haber salido, de haber sido expulsado y derramado del cuerpo, se carga de átomos satánicos que al penetrar nuevamente en el organismo, cuando se reabsorben, ese semen que se hace con técnicas que no se pueden revelar aquí, adquieren el poder de despertar el Kundalini en forma estrictamente negativa. Esta es la cola del contractivador, que representa a los demonios que tienen poder en la cola, y esta es la cola de Satán. Aquí la segunda serpiente es la que desciende hasta los infiernos y abre los 7 chakras que están en el bajo vientre. Estas son las 7 puertas del infierno, o como dicen los maometanos. Entonces, aquí sí se adquieren sus poderes. Esto lo enseñan los magos negros, que es posible despertar el Kundalini derramando la energía con una pareja, sin una pareja estable, perdón, con muchas a la vez, o con parejas homosexuales del mismo sexo, con masturbación. Y así resulta en los fuegos espinales que en vez de subir, bajan por la columna hacia los infiernos atómicos del hombre, y así se cristalizan en el cuerpo astral, lo que es la cola contractivador, para conseguir
todo tipo de poderes y hasta bienes materiales, condensar la casa, el auto, y ya teniendo conocimiento de los misterios del sexo, solo existe el ascender o el descender a esta energía. Ya aquí no existe el tantrismo gris, porque ya se tiene conocimiento. Entonces, aquí, la tercer tipo de tantrismo es el tantrismo gris. Y la característica del tantrismo gris es que aquí no se tiene conocimiento de lo que es la energía creadora sexual. El tántrico gris no sabe de los misterios del sexo, ni que tiene la energía, ese poder, no sabe lo que es lo que lo creó a él y al universo, y simplemente fornica con un propósito de goce animal sin anhelos trascendentes. Solo quiere sentirse bien y en su goce animal divertirse, tener una satisfacción momentánea, y este tipo de tantrismo es el que practica la mayor parte de la humanidad, donde simplemente es por ignorancia, donde la sociedad misma lo defiende con conceptos culturales, pero aún así se desconozca el poder creador mágico del sexo, se están fabricando defectos, que es la personalidad tenebrosa, y esto fortalece esta serpiente tentadora del Edén, completamente la desarrolla y fortalece esa cola convertidor. Entonces, todo fornicario, aún desconozca el tantrismo negro, es de hecho un tántrico, porque está creando. Y por eso es bueno saber que todos los tántricos grises inevitablemente se convierten en tántricos negros. Aún así lo desconozcan, porque van avanzando en estados más graves de degeneración sexual y en aberraciones. Y así el tantra va desde una escala, desde lo blanco a lo gris hasta lo más oscuro o negro. Y así nos quedamos puros. Tal vez se enseña que por llegar al matrimonio religioso o llegar vírgenes, esto el sexo es puro, pero este tantrismo sigue siendo creador oscuro. Entonces, por esto, aquí nuestro objetivo es la realización íntima del ser, la regeneración y la creación de los cuerpos. Por esto, lo único que sirve es el tantrismo blanco. Y gracias. Cortita. Bueno, listo, Angélica, muy bien. Bueno, vamos a ver unos detallitos de este tema. Las 3 clases de tantrismo o 3 clases de sexología que existen, y debemos diferenciarlas y tener claro la pureza que hay que tener para llegar al tantrismo blanco. Bueno, realmente el tantrismo blanco se empieza a practicar en segunda montaña para arriba. Nosotros ahorita entramos a trabajar con la transmutación sexual para, a través de esta práctica, llegar al tantrismo blanco. Las personas en esta raza están extremadamente, o estamos extremadamente cargados de muchísima, pero muchísima lujuria. Respiramos lujuria todos los días. Entonces, lógicamente que ir a hacer una práctica de tantrismo pues es imposible. Llegamos al conocimiento, empezamos a hacer un trabajo, logramos una purificación básica, pero las parejas empiezan la práctica de una manera muy intermitente, o sea, lujuria, transmutación, pero hay que ir purificando eso, porque si no se purifica, se termina convirtiendo esa práctica en gris. ¿Sí? Entonces, hay que tener seriedad y hay que estar dispuestos a renunciar a la lujuria, que es muy doloroso para el yoga, muy doloroso, porque la lujuria produce demasiado placer. Y las personas no quieren abandonar el placer de la segregación
de químicos de las glándulas de secreción interna drogan a las personas de lujuria. Por eso la gente es viciosa, muy viciosa a la lujuria. Entonces, hay que comprender que la carga que trae una persona cuando llega al conocimiento de lujuria es terrible, porque no llevamos poco tiempo alimentando esto. Esto lleva muchas existencias. Entonces, comprender que hay que sacrificar todo eso es difícil, muy difícil, porque la razón de la misma vida está fundamentada en la lujuria. ¿Sí? Todas las relaciones humanas están formadas en mayor o menor grado por yoes de lujuria. Lujuria emocional, lujuria instintiva, lujuria mental, familiar y lógicamente lujuria directamente en fornicación. Entonces, la persona empieza a tener control, después despierta el fuego, logra cierto nivel de castidad, despierta el fuego, pero eso no quiere decir que ya haya vencido la lujuria, no. Sigue trabajando y va purificando hasta que logre la castidad completa en la segunda iniciación. Entonces ya no, el cuerpo mismo ya cerró cualquier agrado, cualquier gusto, cualquier deseo de fornicar. Ya la persona no siente la necesidad de fornicar. Ya comprende el valor de la energía sexual y ya está enfocado a buscar el verdadero amor. El amor no es eso que nosotros le llamamos amor. El amor sale del sexo. El amor sale del erotismo excitante, erótico, sexual, espiritual, en un alto nivel de purificación. El amor es algo, se le llama la embriaguez dionisíaca. Son los mismos químicos que generan la embriaguez lujuriosa, pero hacia adentro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la persona al eliminar la lujuria instintiva, la lujuria de la masa del cuerpo, cierra el sistema, las terminaciones nerviosas las cierra hacia afuera y esas mismas terminaciones nerviosas se abren hacia adentro de forma muy profunda. Entonces, claro, cuando la persona practica sexo o suprasexo, entonces esos químicos es lo que lo embriaga de amor. A eso se le llama el éxtasis del amor. La persona unida a su propia energía, ¿no? Pero si la persona no trabaja, jamás va a experimentar eso, ¿no? Y seguirá creyendo que amor es estar apegado a una persona física o estar disfrutando de la violencia sexual o estar apegada al sentimentalismo o a la pasión o al romanticismo barato, pegajoso, o a la melosería o a los celos. Eso, nada de eso está relacionado con el amor. El amor es una fuerza que hasta ahora vamos a empezar a despertar y eso, si logramos comprender la purificación que hay que tener en el aparato sexual, en la parte emocional, bueno, en general en los centros. Ese es el camino para el suprasexo. Hacia allá, ¿no? Entonces, creer que la persona va a empezar a practicar suprasexo ya es un error. Va a llegar y llega después de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, con la lujuria. ¿Sí? Bueno, ese tantrismo blanco es el tantrismo, es el sexo de seres muy avanzados, donde es importante comprender que nosotros ahorita tenemos unas sensaciones lujuriosas, instintivas. Empezamos a trabajar eso y empezamos a subir la vibración. Más adelante va la persona a experimentar ya la potencia verdadera de la energía sexual. Ahorita no, porque un fornicario, un debilucho de estos que saca la energía del cuerpo, pues es muy frágil, ¿no? Es muy endeble, es muy miedoso. Pero cuando se empieza a cargar de energía, las cosas cambian, porque el aparato empieza a generar unas vibraciones terribles,
un corrientazo, sensaciones, vibraciones, ¿sí? Porque está tocando directamente la raíz del sistema nervioso. Y ese toque de esa raíz hacia adentro, pues genera esas potentes vibraciones que los mismos aparatos generan. No necesita violencia sexual, ni necesita locura instintiva, ni nada de eso. Y esas corrientes tan intensas hacen aflorar más yoes que hay que trabajar. Pero también esas corrientes, esas vibraciones, esas tensiones, esos movimientos internos de los mismos aparatos es lo que produce esa embriaguez dionisíaca. ¿Sí? Esas sí son prácticas de suprasexo. Ahorita la persona no siente mayor cosa porque la carga que tiene es demasiado fuerte desde el punto de vista de la lujuria. Pero más adelante esto cambia. Esto cambia y ahí es donde la persona ve qué es verdaderamente esas vibraciones que lo llevan directamente a sentir la presencia de Dios en su interior a través del amor verdadero, del poder, de la fuerza, de la potencia, de la vibración erótica sexual. Entonces hay que comprender eso, que hacia allá es donde hay que ir, ¿no? Porque si siguen defendiendo la lujuria y siguen buscando toda esa pasión y todo ese derroche energético, jamás van a experimentar lo que está hoy, lo que se está hablando en este momento. Ese es el tantrismo blanco. ¿Sí? Entonces no crean que esto depende de los conceptos que traemos o que está vinculado con los conceptos que traemos, porque una persona está demasiado apegada al sentimentalismo morboso, laxivioso, vulgar, sucio, violento. Nada de eso. Es algo totalmente nuevo que vamos a empezar a descubrir a medida que la persona va trabajando en la muerte de su propia lujuria. Bien, ese es el tantrismo blanco. Tantrismo negro. El tantrismo negro es lo que la raza humana practica. Sexo oral, sexo anal, orgías, intercambio de parejas, bueno, toda la lujuria, masturbación, inspiración en la pornografía. Y busque nuevas ideas, a ver qué cosas nuevas experimenta y qué sensaciones nuevas desarrolla en su sistema nervioso, en su centro instintivo, para degenerarse más. En eso anda la humanidad, ¿no? A ver qué novedad hay por ahí. Y se mete por ahí a experimentar, a ver qué se siente. No hay que sentir nada de eso, porque cuando los aparatos en el suprasexo verdaderamente empiezan a activarse, los mismos aparatos tienen unos movimientos armónicos que hacen vibrar a la persona de una manera muy, pero muy elevada. ¿Sí? Ahorita eso no se puede porque la persona no tiene control. Y si los aparatos entraran en esa actividad de esa manera tan fuerte, la persona no aguanta y termina fornicando cantidad de veces. Entonces, por eso hay que empezar a trabajar desde ya el sistema nervioso, el control del sistema nervioso, ir profundizando, hasta que llegue el momento en que los aparatos vibran y no se explota en dos minutos, sino que tiene ya poder. Entonces, claro, como ya resiste más corriente, magnetismo, vibración, entonces puede experimentar ya esas sensaciones amorosas superiores. Bien, tantrismo negro. Tiene dos aspectos. El que maneja la raza humana, que es puro derroche de energía a través del infrasexo, que lo único que hace es acabar el aparato con los años. Es lamentable ver hoy en día muchachos que ya vienen de existencias pasadas con problemas de impotencia. Y hoy en día no aguantan, bueno, lo que me enseñaron, ¿no? Internamente. La gran mayoría de muchachos no aguantan 20, 25 minutos de potencia sexual. Ya pierden la erección. Y sin hablar de personajes que ya tienen más de 30, 40 años, que el aparato lo tienen despedazado, ya no aguantan, ya no tienen
tienen eyaculación precoz, ya no tienen erección. El aparato lo tienen ya muy débil, muy frágil y lógicamente atrofiado. Entonces, en eso anda la raza. Está en un estado lamentable. Por eso hay que hacer un trabajo de regeneración, ¿no? Revitalización, desatrofiamiento. Bien, entonces ese tantrismo negro que maneja la raza, ¿por qué? ¿Por qué es negro? Porque resulta que cuando el varón, voy a poner el ejemplo del varón, fornica, o sea, eyacula, sale el semen, ese semen se mezcla con todas las fuerzas electromagnéticas infradimensionales involutivas o evolutivas de los yoes externos del universo. Inmediatamente ese semen se contamina y se transforma en yoes. Como el aparato sexual, el falo, la próstata, bota el semen, lo expulsa, pero al mismo tiempo absorbe. Entonces, bota, chupa, bota, chupa. Ese movimiento de una válvula biológica, ese movimiento se llama peristático. Entonces, cuando bota el semen, luego lo absorbe un poco y esos yoes penetran y es lo que tiene la persona en su interior, puro yoes, producto de la fornicación. ¿Sí? Pero eso lo hace el cuerpo automáticamente. Por eso el solo hecho de fornicar, así sea muy lindo, muy espiritual, muy cristiano, es negro. Es tantrismo negro. Pero es un tantrismo negro de dormido, porque la persona no lo está haciendo voluntaria, o sea, no está absorbiendo voluntariamente. Entonces, por eso la persona es débil, la persona es frágil, la persona es extremadamente miedosa y rezagada. Y no le gusta arriesgarse, porque tiene demasiado miedo. Ese es el tantrismo que maneja la humanidad, casi toda la humanidad. Y hay un porcentaje menor que es el tantrismo negro, ya de alguien que está despierto o está despertando en el mal. Este personaje ya conoce el valor de ese en el poder de la energía sexual y cuando expulsa el semen, lo reabsorbe. Y esa reabsorción de ese semen ya en estado de yoes hace que se active ¿Ya no se escucha? Se dejó de oír, sí. Luis, ya no te oye. Se le fue el audio, Luis. Mejor, hay cosas que no pueden escuchar. Se le fue el internet. Que estaba hablando de la absorción de la simiente, por eso se fue. No se puede Bueno, salir. es que se cayó la internet, compañeros. ¿Sí me escuchan? Ya, se escucha perfecto. Listo. Sí. Entonces aquí entré con el celular porque sí, estaba en el computador, pero bueno. Sigamos por acá. Bueno, entonces decía que ya el mago negro definido, ya el que quiere despertar en el mal, la energía que acaba de eyacular.
Y eso lo que hace en el interior es directamente a activar el órgano pundartiguador. ¿Qué quiere decir eso? Que este elemento ya los poderes del órgano pundartiguador, o sea, clarividencia, telepatía, poder de desdoblamiento y todos los poderes del yo, no de la conciencia, se activan y, lógico, eso lo convierte en un mago negro, en alguien que ya le da pues más poder a los yoes. Y ese sí tiene valor. Son los dos aspectos del tantrismo negro, ¿no? Hay que salir de los conceptos de que la humanidad es gris, porque no es gris, es negra, por el solo hecho de fornicar, ¿sí? Entonces hay que tener claro que ya cuando alguien conoce los secretos del sexo, en este caso todos nosotros, no le quedan dos caminos, o se vuelve blanco o se vuelve negro, pero ya después ya no puede ser el mismo, porque está haciendo las cosas a sabiendas, ¿sí? Entonces, cuando uno sabe algo y lo hace a sabiendas, despierta en el mal. Así crea que no lo está despertando en el mal, sí lo está haciendo, ¿sí? Por eso los gnósticos, la mayoría es que se volvieron mitómanos y se volvieron brujos y se volvieron chamanes y se volvieron músicos, bueno, yerbateros, todos estos elementos se creen que no, pero están despertando en el mal o ya despertaron en el mal. Bien, ese es el tantrismo negro. El mago negro físico no es el poderoso, que eso hay que tenerlo claro. El poderoso es el mago negro que está en las infradimensiones del planeta Tierra. Entonces, el mago negro físico depende de las enseñanzas de ese jefe, ¿no? Ese es el que dirige. A la final, toda la sociedad está dirigida desde allá abajo de las infradimensiones del planeta Tierra, a todo nivel. Bien, y tenemos el tantrismo gris. El tantrismo gris es una mezcla entre blanco y negro, por eso es gris. En este caso, el tantrismo gris lo manejan los nirvanos. Claro que la persona que tiene el conocimiento empieza a mezclar conocimiento y ese se vuelve gris oscuro y después ese gris oscuro se vuelve negro y se vuelve mago negro, que es lo que pasa con la mayoría de personas que tienen el conocimiento. Ya el gris es un elemento, un nirvano, es un elemento, es que esto ya lo habíamos visto en la conferencia de las 4 clases de Hanasmus. El gris claro es el nirvana, ese mezcló el conocimiento, pero no de una manera tan fuerte. Entonces quedó atrapado en el yo todavía que no eliminó, pero no son yoes muy pesados, son sutiles. Entonces el nirvano sigue disfrutando de lujuria sutil. ¿Sí? No es la violencia de una persona de aquí, de este planeta, que quiere despedazar los aparatos con la violencia, no. Es una lujuria más mística, más tipo yoga, tipo ideología filosófica, romántica. ¿Sí? Ese es el tipo de sexualidad que practica el nirvano, no fornica, lógico, pero tampoco está transmutando ni está avanzando. Ahí llegó su avance y no quiso seguir en la segunda montaña. ¿Sí? Hay que tener muy claro que si la persona va a volver o va a autorrealizarse, debe aspirar a practicar tantrismo blanco. Y para llegar a ese tantrismo blanco, se empieza desde ya, ¿no? Haciendo la práctica de transmutación sexual bien hecha y lógicamente empezar a purificar y purificar y purificar y seguir purificando. Y empieza las 2 primeras iniciaciones con el trabajo de la parte instintiva. ¿Y por qué instintivo? Porque hay que empezar por lo más pesado. Más pesado, el cuerpo físico, el cuerpo mental. Ya después se meterá con el astral, el mental y el causal.
Con eso no quiero decir que ahorita no trabajemos yoes emocionales o mentales, sino que el epicentro del trabajo está en la parte instintiva, el control del sistema nervioso. Si la persona no controla el sistema nervioso, pues no puede dejar de fornicar. Y si deja de fornicar sin el sistema, desarrolló el yocasto, y ese yocasto lo que hace es que la persona se reprime a través de ejercicios, a través de tensionar músculos, tensionar esfínteres y no fornicar. Pero eso no quiere decir que haya logrado la castidad. Quiere decir que a través de violencia y represión lograron cierto nivel de control de la eyaculación. Entonces eso es oscuro, porque siguen disfrutando de la lujuria, pero ahora no sacan el semen. Eso tarde o temprano se les va a voltear y lo van a volver negro, y después ya no les dan ganas de practicar más la no eyaculación, y luego empieza el tantrismo negro directamente como blanco. Y terminan pues como brujos, bueno, o afiliados a alguna escuela del tantrismo negro. ¿Sí? Entonces hay que comprender que si uno desde el principio no tiene seriedad y empieza a jugar con el cambiar de parejas y a divertirse y a creer que esto es un juego y que esto es una payasada y no es serio, pues termina en el tantrismo negro con los años, porque se le desarrollan yoes muy pesados dentro del conocimiento, y son yoes irresponsables, son yoes juguetones, son yoes libertinos, y la persona no le importa. Entonces hay que tener cierto nivel de responsabilidad y seriedad para poder aspirar a llegar al tantrismo blanco. Bueno, listo, compañeros. Yo creo que con esto complementamos este tema sobre las 3 clases de tantrismo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? La aclaramos, la respondemos. Listo, compañeros. ¿No hay inquietudes? ¿No hay preguntas hoy? Muy calladitos. Angélica. Luis, yo no sé si esta pregunta es muy relevante, pero porque yo sé que esas técnicas no se divulgan, pero yo tengo la inquietud, ¿por qué en las prácticas de tantrismo negro se dice que únicamente se puede usar plata? ¿Es algún elemental de la plata o por qué? No, eso no es cierto. Depende del rayo, depende la escuela y el rayo por donde viene esa escuela. Entonces, si es una escuela, por ejemplo, relacionada con los vampiros, es que no, bueno, no conozco mucho, pero, pero la plata está con la luna. O sea que esa escuela debe ser como de lobos, tal vez. Entonces, no, ellos tienen su ciencia, ¿no? Cada escuela tiene su enfoque y cada escuela tiene sus rituales y tiene sus técnicas de reabsorción de energía. Sí, porque recordemos que todo mago negro se alimenta de la energía de otras personas. Tradúzcase energía como yoes, ¿no? Porque un mago negro se alimenta de podredumbre, no se alimenta de conciencia, se alimenta de yoes o de larvas. Una bruja se alimenta de larvas, las larvas que le chupa a la persona. Y esas larvas es lo que mantiene la vitalidad de la persona, ¿no? Pero la bruja se chupa la vitalidad a través de esas larvas. Entonces, no es cierto. Hay escuelas que manejan de tantrismo negro que manejan el cobre, y que es más relacionado con Venus, ¿no? Entonces, todo tiene un orden de acuerdo al rayo, porque es el mismo rayo tanto hacia arriba como en infradimensión, ¿no? Entonces se voltea el rayo, pero sigue siendo el mismo rayo. Lo que pasa es que está volteado ya en lo negro, ¿sí?
Entonces, cada escuela tiene su línea. Entonces, eso de los utensilios, cucharitas de plata para esos procedimientos son falsos. Okay. No, son ciertos, pero es una línea, o sea, es una escuela. ¿Sí? Pero hay otra escuela que se mueve con otros elementales, no con plata. ¿Sí? Plata yo la veo más en las escuelas de lobos, pues pertenecen a la luna, más de tipo instintivo, más de tipo, es que es luna Mercurio, ¿sí? Porque la luna es el limbo y es el frío lunar, ¿no? Pero el frío lunar está más relacionado con el cuerpo físico y la parte vital. Por lo tanto, debe estar más relacionado con la carne, por lo tanto, más relacionado con el lobo. La escuela de lobos es eso, manejan el aspecto de la luna. Pues dependiendo del rayo. Okay. Muchas gracias. Es bueno no hablar mucho porque empiezan a degustar estas cosas y a interesarse más por la oscuridad que por la luz. Pero bueno, primero digo todo y después digo que ya no. Es terrible. Muchas gracias. Bueno, Sí, eso le iba a decir. Eso le iba a decir, sí. de todas maneras, aquí salimos o como ángeles o como demonios. Eso es, más como demonio que como ángel. Porque para ser ángel hay que ser muy berraco, muy valiente y muy tener continuidad de propósitos, y para eso se necesita voluntad, y bueno, tiene más voluntad el gato y tiene más ganas de autorrealizarse el gato que muchas personas. Entonces, entonces sí hay que tener cuidado en lo que uno dice. Bueno, por aquí, ¿quién más? Jesús. Es que estoy aquí en el celular y a veces no veo. Gracias, Luis. Buenas noches a todos. Y Angélica, gracias por su fogueo. Cuando una pareja está practicando el sexo, está fornicando, esos entes o demonios, o esos seres que se ven ahí, que parecen demonios, son los propios yoes de cada persona que están esperando que expulsen la energía, que eyacule el hombre y venga el orgasmo en la mujer para reabsorber esa energía, o qué es esas entidades que se ven ahí cuando están practicando sexo. Ahí hay varios, dependiendo del estado psicológico de las Perdón, Luis, que no le está. vienen ¿No me escuchan? Se les te cortó. A ver qué pasa. Esperen un momento. Quizás si Jesús cierra el micrófono. No, estoy escuchando perfecto. Gracias, disculpen. ¿Ya me escuchan? Sí, ahí le escuchamos. Vale. Gracias. Qué pena. Sí, internet. Bueno, sí, el estado psicológico está, que es que de acuerdo a fuerzas o entidades. Y en esas entidades, Se escucha cortado. Entonces es mi teléfono. Digo que si tú sí, cierras el micrófono, Jesús, a lo mejor no le haces interferencia al micrófono de Luis. bueno, Ya, gracias. ahora sí. Sí, parece que era. Bueno, entonces depende del estado psicológico de la persona que está fornicando o la pareja que está fornicando, asimismo atrae fuerzas de él mismo y de la entidad que venga a chupar, ¿no? Después de que, es que miren, todo se sintetiza en la energía. Ustedes van a ver un lago astralmente, y en una esquina del lago están bebiendo agua los dioses. Y en la otra esquina de ese mismo lago están bebiendo agua los demonios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los dos se alimentan de energía sexual. Lo que pasa es que el mago blanco se alimenta de su propia energía. El mago negro se alimenta de su propia energía ya en descomposición y
aparte de eso, se alimenta de la energía de otros. Energía de otros, ¿no? Esa es la diferencia entre, bueno, esa es una de las diferencias que hay entre un mago blanco y un mago negro. Pero todo se mueve por energía, todo, toda la creación. Es que Dios mismo es la energía sexual, la energía del Espíritu Santo que es la creadora. Entonces hay que comprender eso. Todo este conocimiento tiene raíz sexual, todo. Y todo el universo es condensación de la misma energía en distintos grados de evolución e involución, ¿sí? En desdoblamientos. Pero es la misma energía y es la energía sexual. Entonces, si comprendemos eso, nos vamos a dar cuenta que aquí estamos en una escuela que maneja o está enfocando la energía de una manera blanca, pero hay escuelas que enfocan esa misma energía de una manera oscura, pero es la misma energía, ¿sí? Ustedes ven, por ejemplo, que un mago negro, ¿quién es? Pues es un dios caído, pero es un dios. O sea, que llegamos a la conclusión de que Dios es negro y Dios es blanco. Se polariza como negro y se polariza como blanco. Entonces, en el fondo, todo lo mueve Dios en dos polaridades opuestas, ¿sí? Por eso es que aquí vinimos fue a comprender, no a despertar el odio hacia los magos negros, tampoco pues estar muy cerca porque lo chupan, bueno, porque ese es el trabajo de ellos, ¿no? Entonces, tener claro eso sobre el valor del sexual y el respeto que hay que tener. Bueno, listo, compañeros. ¿Alguien más tiene alguna inquietud por ahí? Bueno, entonces lo más importante es entender la necesidad de trabajar el instinto, todas las sensaciones que produce el sistema nervioso abierto y que a medida que trabaja la persona esas sensaciones va cerrando esas terminaciones nerviosas y como les digo, ya lo es hacia adentro, ¿sí? Sexualidad más hacia adentro. Ahorita está hacia afuera, en el cuerpo, en la masa, en las personas. Y ahora, pues a medida que trabajamos, vamos viendo la necesidad de enfocar potencia, esa fuerza hacia adentro, ¿sí? En la búsqueda de Dios y en la búsqueda de la creación de los cuerpos internos. Entonces, todo se enfoca, todo cambia. Cambia el enfoque que ya buscando es, y ese poder es la búsqueda de Dios dentro de uno mismo. Bueno, listo. Entonces, ¿no hay más inquietudes? Si alguien levantó la mano de... Disculpe, Luis, tengo otra pregunta. Entonces, por eso, Samuel dice que lo que hizo una cosecha es Hanalmusen, porque ellos, lo que le enseñaban los gnósticos a uno era reabsorber su energía, como usted dice, trabajar era con la lujuria. Y que dice que aprieten el ano, los splitter y no dejar de salir la energía, pero igual se manifestaba la lujuria. Lo ideal es llegar a tener un encuentro sexual ya con la pareja asignada y controlar esa lujuria, es decir, levantar el falo sin, sin sentir lujuria, sino como, ¿cómo es que es? Como que sea consciente, que sea controlado, ¿sí? Que es una pregunta que me hicieron a mí y me quedó como a medio respuesta, me parece a mí. Si me hace favor, me aclara esa parte. Bueno, miren, cuando yo llegué al conocimiento, a mí me enseñaron eso,
Yo hice esa práctica unas veces, pero me empezó a doler. Me empezó a doler eh, los esfínteres, me dolió también en el Triveli, me dolió. Bueno, pues ya a sentir eso, yo dije, no, pues eso no tiene sentido. Y después me di cuenta que eso era negro. Entonces, obligar al esfínter a cerrarse es violentar el aparato. El esfínter se cierra solito cuando la persona se pone a trabajar el instinto. Todas las vibraciones del sistema nervioso en el cuerpo, en la carne. Entonces, sí, enseñan eso. eh, y eso es oscuro. Eso es negro porque de cierta manera se reabsorbe la energía que la persona intenta sacar. Hay muchas escuelas que tienen sistemas de control sexual para no sacar el semen y disfrutar un poco más de la lujuria. Saciar tanto, tanto, tanto la lujuria fornicar. Entonces, hay cantidad de mezclas. Ustedes ven esta escuela, por ejemplo, de los raelianos y también de la cienciología, ¿no? Y algunas escuelas Rosacruz, porque eso también hay ramas en el Rosacruz y totalmente oscuras. Entonces, enfocan la energía sexual para conseguir cosas materiales y eso es prostitución de la misma energía, porque la energía sexual solo está para una sola cosa, para crear los cuerpos internos y buscar a Dios, ¿no? Claro, pues se puede usar para la reproducción de la especie, pero una persona que se va a autorrealizar no anda pensando, claro, está desenfocado en el interior, ¿no? El verdadero. Y entonces, ahorita hay tendencias en cantidades, hay mezclas, pero bueno, ya sabemos que el objetivo es ese, ¿no? La autorrealización y el trabajo con la energía es para eso. No se puede, o sea, desviar de ese objetivo es volver esa energía negra, materializarla, ¿sí? Entonces, por eso hay que comprender que el maestro tiene muy claro cuando le hicieron la pregunta que qué hacías al movimiento gnóstico, y dijo, bueno, lo único movimiento gnóstico fue una cosecha de Hanamsi. Magos toman eventos, un poco de escuelas, y que de ahí siguen sacando gente. Y bueno, por ahí andan. Bueno, eso. Listo, compañeros. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? De todas maneras, la persona que pierde el apetito sexual está muerta. La persona que tiene impotencia, que tiene celibato Se fue el volumen. sexual y de la práctica de su placer. Se volvió a ir. Es que el internet está bastante, bastante mal esta noche. Bueno, entonces, repito, entonces el proceso se pierde. El interés, el apetito sexual está muerto. La vida de un ser está basado en su potencia sexual. Entonces hay que trabajar el yo de la impotencia, los yoes célibes, la falta de agrado al sexo, porque ya pues, depende de la persona. Ya en ciertos niveles de impotencia empieza a sentir como cierto desagrado y fastidio a la práctica sexual, ¿sí? Entonces hay que trabajar todo eso porque aquí se necesita que la persona tenga esa voluntad, esa fuerza de volver otra vez a experimentar, claro, en este caso ya un sexo superior, que no pierda el anhelo.
Bueno, listo, compañeros. Si no hay más inquietudes, nos vamos entonces. Listo. Bueno, muchas gracias a todos, Luis. Gracias, Angélica. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias a todos. Feliz noche. Gracias. Compañeros, Gracias. entonces damos Angélica. ¿Sí me escuchan? Sí. Elegí tus personajes. Está muy malo el internet esta noche. Bueno, cuídense todos, listo. Entonces nos hablamos por Muchas aquí. gracias. Listo, Luis, gracias, No, gracias, Angélica. Chao a todos. Cristina, Angélica, bueno, todos. Gracias, compañeros, buenas que noches. descansen. Nos vemos mañana. Chao, Marce. Bueno, Jane, Mariana Antonio, también. Lili, Alba, que llegó, Carlos, bueno, buenas noches. Cuídense todos, listo, nos hablamos. Chao.